Hello, everyone, and welcome to the Inclusive Walk/Move Audits, a tool for mobility access and systems change. On the screen, you have a title slide with that text. Bienvenidos a todos a auditorías inclusivas de caminata y movilidad, una herramienta para movilidad accesible y el cambio de sistemas. En la pantalla tienen un texto con lo que acabamos de decir. My name is Priya Penner, and I use she/her pronouns, and I'm with the Partnership for Inclusive Disaster Strategies. I'm a brown woman with long curly black hair, and today I'm wearing a coral shirt with a gray cardigan. Me llamo Priya y formo parte de la Alianza para Estrategias Inclusivas ante Desastres. Utilizo pronombres ella, la, y soy una mujer de piel morena con el pelo largo rizado de color negro. También llevo puesto un vestido color coral. Y unos recordatorios para el seminario web. Si tienen preguntas sobre el contenido del seminario, por favor déjenos saber usando la función de preguntas y respuestas QIA. Si no tienen acceso a esa función, pueden mandar nuestras preguntas a través de correo electrónico y por favor hagan sus preguntas mediante Surhand. Tenemos personas monitoreando la sección de preguntas y respuestas de QIA y vamos a responder sus preguntas en esta parte de preguntas y respuestas. Si necesitan asistencia técnica o tienen cualquier problema, por favor, déjenos saber a través del chat o el correo electrónico. Y con eso se lo voy a pasar a Meg. Gracias, Priya. Yo soy Meg Tracy, uso pronombres ella. Soy una persona no discapacitada, profesora, investigadora de la Universidad de Montana, Instituto Rural para Comunidades Inclusivas en la Universidad de Montana. Reconoce que estamos en los territorios originales de las personas de la comunidad Salish y que a veces honramos el camino que siempre nos han visto en cuidar este lugar por las generaciones para venir. Soy una mujer blanca de segunda edad, con pelo café largo y cejas oscuras, y estoy en una oficina con un trasfondo blanco. Y en el seminario web hoy vamos a compartir la práctica de salud pública para apoyar la inclusión de personas de discapacidad, diseñando y promoviendo comunidades saludables y estilo de vida saludable. En nombre de la Universidad de Montana y el Instituto Rural, queremos reconocer la presencia de National Network of Public Health Institute para apoyar la inclusión de discapacidad en la salud pública. Tenemos acá hoy el NNPIH, colega Laura Hamasaka, quien va a proveer una bienvenida y reconocimientos de financiamiento de NNPHI. Laura. Muchísimas gracias, Meg. Yo soy Laura Hamasaka, como Meg dijo, con Red Nacional de Instituto de Salud Pública. Soy una mujer japonesa americana con pelo negro hasta mis hombros y tengo una camisa verde y en mi fondo hay una imagen que representa un salmón. Entonces tengo que hacer algunos reconocimientos. Esto es financiado por el gobierno y hacemos esto para todos los seminarios web. Entonces el primer reconocimiento es que es un seminario web. Perdón, cuenta con el apoyo de institutos de salud pública mediante el financiamiento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el CDC por sus siglas en inglés, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, HHS por sus siglas en inglés, como parte de una subvención de asistencia financiera financiada por CDC HHS. El contenido es responsabilidad de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales ni implica el respaldo de CDC, HHS o del gobierno de los Estados Unidos. Y últimamente, las opiniones y puntos de vista expresados por los presentadores e invitados son propios. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, el financiamiento para esto era parte de un acuerdo cooperativo a través del CDC. Hubieron cuatro estrategias. La primera estrategia era emplear recursos y servicios existentes y o desarrollar nuevos recursos y servicios de mitigación y prevención para reducir las disparidades relacionadas con COVID-19 entre poblaciones con mayor riesgo
y desatendidas. La segunda estrategia era aumentar y mejorar la recopilación y el reportaje de datos sobre poblaciones que enfrentan una carga desproporcionada de infección, enfermedad grave y muerte por COVID-19 para orientar la respuesta a la pandemia de COVID-19. Próxima diapositiva. La tercera estrategia es construir, aprovechar y ampliar la infraestructura de apoyo para la prevención y control de COVID-19 entre poblaciones con mayor riesgo y desatendidas. Y la cuarta estrategia es movilizar socios y colaboradores para abordar desigualdades en salud entre poblaciones con mayor riesgo y desatendidas. Próxima diapositiva. Y nomás quiero agradecer mis colegas de Red Nacional de Institutos de Salud Pública, Amanda Franklin, Jean Pickering Haynes, Maya Wright, y también nuestros colegas en la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades, Bianca Lawrence y Olivia Terray, por ayudarnos a promover este seminario web. Creo que eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Laura. Esta es Meg de nuevo y me siento honrada de presentar a mi colega estimada Karen Korb, quien va a moderar el seminario web y presentar los panelistas. Karen es una paralímpica por 2 veces y 10 veces ha sido integrante del equipo mundial de Estados Unidos, quien su compromiso para promover la salud, accesibilidad y oportunidad de liderazgo, discapacidad y justicia van mucho más allá del deporte y ha apoyado a darle forma a este seminario web. Karen, muchas gracias a todos en este seminario web. Es un placer completo ser su moderadora hoy día y soy ah, orgullosamente me identifico como discapacitada. No soy discapacitada de manera distinta o discapacitada, ningún eufemismo para la discapacidad. Y soy persona quien usa una silla de ruedas por tiempo completo. Mis pronombres son ella y soy muy apasionada sobre los seres humanos y la psicología de lo que hacemos y no hacemos. Y vivo acá y mis pronombres son ella. Soy profundamente apasionada de los seres humanos, de la psicología, de por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que escogemos hacer. Agregando a todo lo que hemos explorado hasta ahora, cómo se enmarca la discapacidad, quién se cuenta y cómo los sistemas ya sea incluyen o cómo excluyen. Sabemos que eso ocurre a través de toma de decisiones intensiva y a veces de manera ah, caótica, dependiendo de quién está en el espacio y quién no. Mientras entramos a la conversación de hoy día, ampliemos nuestras perspectivas y cambiemos de manera fundamental cómo los sistemas de salud pública son diseñados, implementados y evaluados. Hoy nos vamos a enfocar en las auditorías de caminata inclusiva y de movilidad, no solamente como una herramienta, pero como una práctica priorizada, una práctica que trae a las personas discapacitadas a profesionales de salud pública, planificadores, líderes comunitarios, en el mismo espacio, no solamente en teoría, pero en tiempo real. El reconocimiento del aniversario de 36 años de la ley de estadounidenses con discapacidades, como se dice en inglés, por sus siglas en inglés, ADA, el domingo, el 26 de julio 2026, va a ser el aniversario, y sé porque el 26 de julio es el cumpleaños de mi mamá de 89 años. Entonces, el ADA, cumplimiento no es necesariamente la meta, porque cumplimiento no siempre significa que es. El cumplimiento es todo lo que tenemos. ¿Qué ocurre cuando movemos más allá del cumplimiento? ¿Qué ocurre cuando estamos curiosos sobre nuestras vecinas y verdaderamente reflejamos sobre cómo viven las personas, cómo se mueven y cómo existen dentro de nuestras comunidades? ¿Cómo compartimos nuestros caminos de
influenciar quien no está en el espacio, quien está en el cuarto. Y como estas auditorías de caminar y de movilidad nos da la oportunidad de ver qué está funcionando y qué no. Y más importante, ¿cuál es su definición verdadera de todas las personas? ¿Es mi definición de, o es su definición de todas las personas? Y en su definición quizás pueden dejar algunas personas afuera y por eso estamos acá hoy día. Y con eso tengo el privilegio de presentar a alguien que su trabajo encarna específicamente de qué vamos a hablar hoy día. Estoy agradecida de llamar a Charles D. Brown, un colega y más importante para mí, también un querido amigo. Charles T. Brown del Shoquaylac, también en el lenguaje Choctaw es Mississippi, también conocido por personas de Mississippi como Sugarlock, Mississippi. Él se crió navegando ambientes formados por la raza, acceso y poder. Experiencias que continúan a informar cómo él entiende la movilidad, la comunidad y la equidad. Su trayectoria de servicio militar en donde recibió la medalla de Comentación Mississippi y el medalla de servicio sobre la guerra de terrorismo global para avanzar en sus estudios en administración pública, urbana y planificación regional. Ha sido arraigada en disciplina y en investigación profunda como investigador senior en Rutgers University Allen M. Research Transportation Center. Charles empezó a nombrar y estudiar lo que él llama la movilidad esposada, las maneras en cuales el racismo y inequidades estructurales le dan forma, cómo las personas se mueven, tienen acceso al espacio y experimentan sus comunidades. También es el título de su primer libro y su podcast. Él no paró esa investigación, él trajo ese trabajo en práctica fundando Equitable Cities o ciudades equitativas. Y felicitaciones, Charles. Ahora es Horizon 54, en donde continúa liderando esfuerzos que centran la equidad, la experiencia vivida y cambio de sistemas en el transporte y la salud comunitaria y mucho más. Él continúa enseñando como profesor adjunto en Rutgers University, cerrando la brecha entre la investigación y práctica en tiempo real. Charles viene una perspectiva que nos reta a profundizar no solamente en la infraestructura, pero a los sistemas y las historias que continuamente le dan forma cómo nos movemos en nuestras comunidades. Porque sabemos que la movilidad nunca es solamente del movimiento, sino es quien se le permite mover y bajo cuáles condiciones. Charles, estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros hoy día. Personalmente me siento honrada de presentarte y agradecida por tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen. Mucho amor y respeto para ti siempre. También me siento igualmente honrado de llamarte una amiga. También eres más que una amiga, eres mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Charles T. Brown y soy fundador y director ejecutivo de Horizon 54. Soy un hombre negro, no discapacitado de segunda edad y actualmente tengo un blazer gris y una camisa blanca, ya que estoy acá en mi oficina de mi casa. Tengo pelo y también tengo barba con un poquito de pelos grises y estoy bajo un chaparro y estoy feliz de estar acá hoy día. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Voy a ofrecer una enmarcación sobre
las auditorías de caminata y de habilidad como una herramienta de accesibilidad y de cambio de sistemas. Mi enfoque es simple: cómo nos movemos de observar las barreras en el ambiente a cambiar los sistemas que le dan forma a la salud, dignidad y acceso diario. Voy a empezar, como muestro aquí en la pantalla, mostrando cómo es que he diseñado los próximos momentos con usted. Voy a empezar a explicar qué es la lotería I2 y por qué la palabra mover es importante. Después voy a conectarlo a la salud pública, al ADA y al diseño comunitario integral. Desde ahí voy a usar cuatro ejemplos comunitarios: Roanoke, Virginia; Savannah, Georgia; Middlebury, Vermont; y Franklin Township en Nueva Jersey, en donde yo estoy ubicado, para demostrar cómo este enfoque funciona en práctica. El punto principal es simple: una auditoría I2 no solamente se trata de identificar andenes o aceros que están rotos, sino es de cambiar quién puede definir el problema y quién ayuda a darle forma a la solución. Próxima diapositiva. Gracias. Entonces, ¿qué es una auditoría de caminata y movilidad? Y dos, es inclusivo y interdisciplinario. Inclusivo significa que esas personas que experimentan barreras no están invitadas, no son quienes buscamos y a quien les preguntamos y lo que contamos como evidencia. Ahora estoy enseñando una foto de un grupo de profesionales que están haciendo esta auditoría de caminata. No hay nadie con una discapacidad visible. Yo les puedo dejar saber porque yo tomé esta foto y no había nadie ahí con ninguna discapacidad que se podía notar. Y esto pasa con mucha frecuencia en estas auditorías de caminata y movimiento. Por eso yo reté a ese grupo a que fuera más intencional sobre incluir a estas personas que eran más impactadas por sus decisiones. Cuando se trata de interdisciplinaridad, es que la auditoría no es solamente por un profesional. La salud pública habla de accesibilidad, transportación busca seguridad y conectividad, y los defensores buscan las barreras que otros pueden perder. Por eso es importante que estén ahí. Los trabajos públicos buscan mantenimiento e implementar realidades. Miembros de las comunidades buscan las vidas diarias. La palabra movimiento es importante. No todo el mundo camina. Hay algunas personas que ruedan, hay otras personas que utilizan bastones y andadores y bicicletas, tránsito, una combinación de todos estos dispositivos de movimientos. La auditoría tiene que imaginar este rango de posibilidad. Esto cambia la razón de la manera histórica como hacemos las auditorías. No solamente estamos pidiendo si esto técnico está bajo las reglas, estamos pidiendo y estamos preguntando si esto funciona para las vidas de las personas. Y mientras vamos a la próxima diapositiva, van a ver una manera diferente en cómo hacer una auditoría de caminata. Está guiada por una amistad mía, una amiga mía, con una persona que conoce discapacidad. No es un producto, es el centro de la auditoría. Y esta distinción es importante porque le da forma y que exista para que con una persona que tiene que cruzar cuando hay tráfico. La acera puede existir, pero tal vez es muy pequeña o está bloqueada, no está mantenido y tal vez es inseguro, desconectado o imposiblemente manera de navegar, y una parada de tránsito puede estar presente, pero una persona no puede llegar seguramente. Entonces, cuando consideramos este diseño holístico para la comunidad, tiene una pregunta más allá. ¿El sistema apoya las
vidas diarias para todos. Las personas pueden ir a la escuela, al trabajo, a parques, a las tiendas, al cuidado de salud, a las iglesias, a los espacios cívicos y conexión sociales. Lo pueden hacer con confianza, con dignidad y comodidad. Por eso es que la auditoría de IA2 es asegurarse que el acceso que está en papel pueda entender si el acceso funciona en la vida real para todos. Y esto es porque esto es una herramienta de salud pública, no es solamente de transportación. Próxima diapositiva. Entonces, en esta diapositiva comparto una versión simplificada del ciclo I2, moviéndose de la observación a la acción. El primer paso es prepararse o preparación. La error más grande es tratar esta auditoría como un evento en vez de una herramienta de decisión para apoyar la decisión. Entonces, ¿cuáles serían las decisiones que esto va a informar? Sería un plan capital. Es un plan de acción de seguridad. Es para apoyar y mejorar las estrategias o tal vez una aplicación para subvención y asegurarse que tengan estas preguntas presentes. Segundo, es el movimiento. Después que te preparas, comienzas a moverte. Durante esta auditoría, la ruta se convierte el aula y si no lo puedes hacer en persona, lo puedes hacer virtualmente también. Entonces las personas no solamente están mirando la infraestructura, están notando el esfuerzo, el temor, la confusión, la exclusión, la comodidad y la dignidad. Y una vez te hayas movido de preparación, a movimiento y lo tercero es discutir la discusión. El resumen, ahí es donde las experiencias vividas se convierten en evidencia. Y por último, actuamos, lo cual es el paso número 4. El sistema cambia con los hallazgos, están siendo conectados a quiénes son, a las políticas, presupuestos, límites de tiempos y la rendición de cuentas al público. Entonces, esto no es un evento, esto es una herramienta de decisión para apoyar las decisiones. Entonces, te voy a decir cómo esta lógica aparece en los 4 proyectos que yo he estado involucrado personalmente. Próxima diapositiva. El primero es, próxima diapositiva, es Virginia, el Instituto de Acción sobre Caminabilidad y Movilidad de Virginia, o más conocido como BWAI por sus siglas en inglés. Este es un ejemplo fuerte de cómo la caminata y las auditorías se puede convertir en más allá de un ejercicio. Eh, Funciona con más allá de visuales. En Virginia, para crear políticas, sistemas y cambios de ambiente que involucra las actividades físicas, lo cual es la caminata, caminar y la movilidad. Lo que hace este proyecto relevante a esta conversación es que conviene entrenamiento, asistencia técnica, aprendizaje experimental, planificación de acción y apoyo implementado. Entonces, no están solamente aprendiendo sobre movilidad, caminata, están desarrollando acciones detalladas para mejorar la caminata, hacer ciclismo y utilizar dispositivos de movilidad en sus comunidades. Entonces, para mí es donde viene la conexión a la auditoría. La auditoría apoya a las comunidades a ver lo que los residentes están experimentando en tiempo real. Y esto apoya a las comunidades a moverse de ver el problema, a organizar las asociaciones, prioridades y las acciones que se necesitan abordar. Próxima diapositiva.
En esta diapositiva hay un collage de diferentes fotografías de un proyecto que es el resultado de excelente en cómo la comunidad, caminatas y un proyecto de mejoración. Y aquí en estas imágenes puedes ver miembros de las comunidades y de la salud pública. Puedes ver profesionales de transportación y de medio ambiente y artistas. Poder ver estos murales de la calle o estos tatuajes de la calle, pero es un resultado de un diagrama, una infusión de cultura. Y lo que estaba respondiendo este proyecto eran las preocupaciones reales del vecindario porque habían volúmenes de muchos tráficos y las aceras que eran pequeñas y no seguían las reglas de ADA y hay muchas oportunidades para la seguridad de la comunidad. Entonces, lo que podemos ver en las imágenes es que puede incluir es una parada de bus de ADA, también una luz cuando están en el cruce para las personas que estaban cruzando y cómo pueden incluir las opiniones de adultos y niñas en la comunidad más amplia en el noreste. Entonces, esta es la región que me gustaría resaltar con este ejemplo. Una caminata inclusiva no es solamente documentar lo que está roto, es crear un caso, una coalición y la confianza para hacer cambio. En BWIA enseña cómo los socios de la comunidad pública, ponen las experiencias vividas a rutas más accesibles y mejores calidad de vida. Próximo. Y antes de que yo llegue a las próximas diapositivas, algo que yo quiero resaltar en ese proyecto en particular es que ellos manejaron esa acción de planificación y ese proceso para aplicar para una subvención de calles seguras en demostración y la ganaron. Ellos recibieron 607,000 dólares, lo cual 493,000 dólares vino del gobierno federal. El resto fueron financiamiento que fueron conectados. Entonces, esto es haciendo decisiones y proponiendo y al final ser exitoso para una subvención para esta de seguridad de las calles. Entonces, los próximos que ven en la calle están viendo accesible, equitativo para 6 parques en Savannah, Georgia. Esto fue hecho por Healthy Savannah. Y aquí pueden ver una foto de 15 estudiantes que yo pagué personalmente para viajar desde Nueva Jersey a Savannah, Georgia, para ayudar a hacer esta evaluación alrededor de estos parques. Y lo que esto es un ejemplo fuerte de cómo una auditoría se puede mover más allá de mirar a una infraestructura y comenzar a preguntar si estos espacios se están apoyando en la salud de la comunidad. Aquí trabajamos con Healthy Savannah y con la ciudad de Savannah para accesar y hacer una evaluación de los 6 parques por el ente de las calles seguras y un diseño para el medio ambiente. Y aquí se puede ver en las pantallas la acera, los cruces, las luces, las señales, accesos al tránsito. Y miramos más allá para ver en el uso de la noche, comodidad y seguridad.
Y por último, queríamos saber cómo las personas, todas las personas, incluyendo personas con discapacidades, estaban experimentando los parques durante el día y durante la noche. Lo que hace esto relevante a la auditoría era que el trabajo no era solamente sobre si la infraestructura existía, era sobre las personas podrían ir seguramente a estos parques, utilizarlos y sentir un sentido de pertenencia. Lo que incluía también eran encuestas y grupos de enfoques que apoyaba a conectar las observaciones técnicas por medio a las experiencias vividas. Y en la parte de arriba lo que pueden ver en esta foto es que puedes ver el ambiente antes, que no había marcas, no había luces, no habían extensiones de la curva, no habían señalizaciones, no nada. Esto enseñaba que había un, un apoyo en área. Entonces pueden ver las propuestas para personas mayores, personas con discapacidades, para niñas, para reducir el tráfico, acomodaciones para bicicletas, hay donde sentarse, hay maneras de cómo encontrar su lugar y maneras de cómo entrar o caminos para accesar el parque. También en la próxima diapositiva pueden ver la misma comunidad, podemos ver cómo mejoramos la conexión al centro comunitario que lo conecta mejor con el parque. Y ese centro comunitario es importante porque es el lugar donde muchas de las personas mayores en esa comunidad van para actividades sociales. Y en la parte de abajo podemos ver cómo pueden cerrar esa calle para mejorar la accesibilidad para bicicletas y el acceso para todo el mundo. Entonces, Healthy Savannah enseña que acceso a los parques no es solamente algo recreacional, es movilidad, seguridad y salud pública también. Próxima diapositiva. También tenemos Vermont Healthy Communities Project, el proyecto de comunidades saludables de Vermont, que es un ejemplo grande de cómo accesibilidad, salud pública y el diseño comunitario se puede unir afuera de un contexto urbano grande. Muchas veces estamos viendo auditoría, muchas veces se discuten por la perspectiva de la urbanidad. Lo que hace esto relevante es que la auditoría y dos en este piloto reconoce que las comunidades muchas veces reconocen, se necesitan más que una buena idea, necesitan apoyo con participación, necesitan acceso de discapacidad, necesitan traducción, necesitan mercadeo e implementación, lo cual todo es parte de la asistencia técnica que proveemos como parte de el diseño del proyecto piloto de la asistencia técnica que fue liderado por el Departamento de Salud de Vermont. En la próxima diapositiva, en este ejemplo, estoy enseñando una propuesta de mejora para un parque de patinaje en Middlebury, Vermont, y se enfoca en crear un parque de patinaje inclusivo. Aquí las imágenes en la pantalla enseñan la idea adicional que es un espacio recreacional compartido con rampas, con sillas y diferentes personas utilizando el parque. Comienza a enseñar que el parque de patinaje no es solamente para expertos y personas que hacen patinaje, pero también para bicicletas y niños y espectadores, y también algo comunitario por el apoyo de profesionales no estaba adecuado con las expectativas. Entonces, próxima diapositiva. Entonces, en la pantalla podemos ver notas escritas a mano de miembros de la comunidad y están identificando lo que necesita cambiar. Se sentían que la imagen necesitaba hacer las personas más grandes para que el espacio se sienta más humano y querían enseñar niños utilizando scooters y bicicletas y si se va a utilizar una bicicleta y también sombra, sillas y césped.
Y aquí fue donde inició a sentirse más inclusivo. Entonces, esta es la foto del último concepto del diseño. Y aquí es como nuestra retroalimentación le dio forma al diseño para que fuera un poco más orientado comunitariamente. Pueden ver personas de diferentes edades, razas, etnicidades y estilos de movilización, utilizando el espacio, también utilizando alguien que utiliza sillas de ruedas, ciclistas y patinadores, enseñando que esto no es solamente un espacio de patinaje, pero también es un espacio público de recreación, conexión y para pertenecer. Próxima diapositiva, por último, quiero compartir cómo las calles completas eh, para prevenir. Prevención en New Jersey es un ejemplo cómo una auditoría puede traer seguridad, diseño y movilidad juntos. Esto utilizó un CEPTA, que es un lente de prevención de criminalidad y cómo puede contribuir a oportunidades para crimen o percepción de peligro, lo cual muchas personas en la comunidad discapacitada han enseñado preocupaciones por su vulnerabilidad cuando se trata de cómo accesar parques en esta área. Entonces, esto lo hace relevante cuando se trata de una auditoría y cuando se terminó la auditoría, la evaluación fue más allá del parque y esto es importante porque las personas enseñó que seguridad es parte de conexión. Donde está la entrada del parque que estaba cerca mm, de un lugar de desarrollo. Y entonces en la próxima diapositiva pueden ver la entrada al parque y dónde está el complejo de viviendas asequibles. Y lo que enseña este proyecto es algo que no nos damos cuenta. ¿Cuál es la importancia de traer la data de crimen, de tránsito? Y cómo podemos hacer auditoría. Y esto es algo que hemos hecho por 2 décadas. Una auditoría no es una auditoría, sino se hace durante el día y durante la noche, porque las personas se sienten muy diferentes en la oscuridad, en lugares. Entonces, en el próximo diapositiva estoy enseñando el parque durante el día. Y claramente puedes ver que este es un parque hermoso afuera de New Brunswick, New Jersey, pero algo que no puedes ver es cómo es esa experiencia en la noche para las personas que están transitando fuera y dentro de este parque. Entonces, la próxima diapositiva enseño una imagen de un dron de cómo se ve en la noche y puedes ver que esto añade una dimensión que muchas veces no está en la conversación de discapacidad, lo cual es la seguridad después de la oscuridad, que un lugar puede ser accesible y todavía no se puede utilizar si las personas no se sienten seguras utilizándolos. Entonces, para enseñarnos esa accesibilidad, no solamente el movimiento, es seguridad, visibilidad y la confianza para utilizar el espacio. Entonces, próxima diapositiva, los 4 ejemplos enseña que la auditoría no es una herramienta pequeña, pero puede apoyar en los objetivos de la salud pública para las mejorías en Savannah, puede dar seguridad del vecindario y pertenecer. Y en Vermont puede crear un pueblo pequeño, creando espacios creativos que trabaje para personas de diferentes edades, habilidades y movilidades. Y aquí en New Jersey puede traerlo una parte de accesibilidad que si las personas se sienten seguras moviéndose en los lugares públicos, especialmente en la oscuridad. Entonces, en todos los ejemplos, los que yo quiero que ustedes recuerden y los principios son los mismos. Número 1 es iniciar con experiencias vividas, no solamente estándares. Número 2,
traer disciplinas juntas. Y número tres, traten a las personas o lo que las personas observan como evidencia. Muchas veces me recomiendan como el experto, pero yo digo que la comunidad también es experta como yo lo soy. Y por último, conectar los hallazgos con decisiones. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Qué vería diferente su comunidad si las personas más impactadas por un mal diseño ayudara a evaluar las rutas a las que estás viendo? Entonces, cuando se hace adecuadamente, sabemos que esta auditoría es más que un ejercicio, es un puente entre las experiencias vividas y las decisiones tomadas por la vía pública y esto provee un cambio consistente. Gracias por su tiempo. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Aplauso, aplauso, aplauso. Muchas gracias, Charles T. Brown. Y yo debería de grabarme mientras estoy viendo tu presentación porque yo trabajo tanto contigo y cada vez que presentas aprendo tantas cosas nuevas y esta información nunca se pone vieja, Charles. Tú hablas de movernos más allá de los lugares públicos y preguntando si apoya la salud en la vida diaria, no solamente documentando lo que está mal, pero que estamos viendo, comodidad, seguridad, la experiencia durante el día y muy importante esta experiencia durante la noche. Las personas pueden usar la infraestructura seguramente, añadiendo a las personas en el censo de la comunidad. Y lo que yo aprecio que mencionaste es que literalmente esta es una herramienta para apoyar las decisiones que todo el mundo puede utilizar. Una auditoría es tan importante en la manera de caminar. Mencionaste PSS y planes de desarrollo, la implementación, el mover, el resumen, donde las experiencias vividas comparten el impacto de estas experiencias. Y al final, la acción. Quiero invitar a Mike y a Sharita en la cámara rápidamente y tal vez ustedes dos, que quiero reducir la introducción y tal vez ustedes pueden brevemente hablar de cuáles son sus pensamientos alrededor de esta presentación. Charles, la presentación maravillosa de Charles. Mike. Sorita dice, ¿te gustaría ir primero, Mike? De cualquier manera, está bien, tú puedes ir primero. Puedo agregar a lo que tú compartas. Sarita dice, ok, muy bien. Entonces mi nombre es Sarita Nolan y soy una mujer negra, orgullosamente negra y discapacitada y tengo una cortina negra detrás de mí. Tengo puesta rastas pequeñas que soy muy orgullosa de. Tengo una camisa negra y sí, para mí esta presentación fue fenomenal. Lo que amé más es cuando sembró estas semillas porque ser directora ejecutiva de Disabled and Higher Ed me hace pensar cómo la comunidad se extiende a los ambientes universitarios con distric- distritos de teatro o quizás puntos de partes históricas en las universidades y hay tanto orgullo alrededor de las universidades, incluso esas cosas de aprendizaje de vida en donde las personas les fascina, de edad mayor pueden ir a aprender distintas cosas y cómo en realidad incluimos a las personas discapacitadas y en realidad les consideramos, incluso interrogando el aspecto comunitario en las universidades.
o en la educación superior. Esto verdaderamente me abrió los ojos, incluso sin considerar cómo nos movemos a través de los ambientes en la educación superior. Perdón, estoy hablando de lo que me apasiona. Te lo paso a ti, Mike. Mike dice sí, muy bien, absolutamente. Michael Beers, una presentación pequeña en el idioma Blackfeet y vengo de mi oficina en mi hogar. Tengo un suéter negro con mi pelo oscuro y un goatee que tengo desde el 2002 y un placer de ser parte de esta conversación, de esta comunidad y esta presentación. Creo que es una evolución fresca, nueva a la conversación que hemos tenido muchas veces en espacios de discapacidad por mucho tiempo y contrarrestra en realidad esta idea de es algo que tenemos que soltar porque supone que todos tienen un barco y si no tienes un barco o una comunidad, una incremento en la olea te ahoga. Entonces, cuando empezamos en evaluando y haciendo cualquier comunidad ambientalmente, físicamente, culturalmente, el hacerlo accesible al grupo que tiene la más dificultad accediendo, teniendo acceso. Esto crea un ambiente mucho más rico para todos. Y esta idea, a lo contrario, es que hemos comprobado de que lo que está de arriba baja hacia abajo, pues eso no es realidad. Esto no cambia la comunidad, haciéndolo más fácil para la persona que está teniendo la más dificultad, teniendo acceso a esta comunidad, haciéndolo accesible para ellas. eh, por accidente lo hace más seguro y más estéticamente bonito para todos. Y creo que ese es el valor que las personas con discapacidades traen a un proyecto de diseño. Entonces, cuando se cambia la perspectiva y pensamos en qué valor le estamos agregando en vez de, qué es lo que tenemos que hacer para hacerlo accesible para usted, eso cambia las perspectivas y como esta presentación ha dado ejemplos bellos. No solamente eran accesibles con personas más dinámicas en ellas, sino que eran espacios más bellos y más em, que agradan más estar en y también apoyan más ambientalmente y también mirando qué significa la accesibilidad, más allá de la accesibilidad física, también ambientalmente me fascina que destacamos que una auditoría de caminabilidad o de caminata no es una auditoría de caminata si no se hace en la noche porque se siente diferente y creo que eso abre el espacio a nuestros relativos, nuestros familiares que tienen discapacidades que no son aparentes, sus necesidades de acceso son distintas y si hay temas de accesibilidad, de tan fuertes son las luces o eh, tan fuertes son los sonidos del ambiente o si se puede navegar fácilmente con la señalización, esas son todas cosas que considerar y este enfoque holístico, el sentir comunitario, creo que fue algo muy bonito ver y de cómo también cultivarlo en más lugares. Sarita dice, no podría estar más de acuerdo contigo, Mike, y de hecho tenía una pregunta para ti, Charles. El, co- el constructo de estas auditorías de camionabilidad y movilidad esperaron para el ADA o empezaron a ocurrir antes de que hubiera un empoderamiento comunitario de traer estas necesidades. Sí, como te pregunto más como la historia de origen, eso es lo que me interesa. Charles dice, esta es una buena pregunta y creo que Megan quizás y su equipo quieran compartir sobre esto. No quiero aparentar el
dueño de la auditoría. Y dos, lo que sí sé de experiencia es que de 25 años, estas auditorías de caminata eran útiles, pero muchas veces eran incompletas. Entonces, y lo incompleto de esto incluía las voces y la participación y el liderazgo de las personas con discapacidades en estas auditorías. Muchas veces se veía y una manera irrespetuosa en cual las personas con discapacidades, por ejemplo, le ponían en una silla de ruedas y yo argumentada porque un proxy, un representante que no es discapacitado, cuando hay personas con discapacidades que se les puede pagar para que participen en esto. Entonces, cuando hablamos de pre o post el ADA, sin importar en cuál momento ocurrió, estas auditorías eran incompletas y muchas de ellas continúan siendo ser incompletas, incluso con este marco buenísimo de ser más inclusivas y interdisciplinarias. Entonces, por eso estas conversaciones como estas son tan importantes porque no podemos, ah, tenemos que recordarle a las personas que mínimo deberían de estar haciendo esto, pero muchísimo, muchísimo más. Sarita dice, claro que sí. Mega dice, hemos llegado, esta es Meg, y sé que me fascina que hiciste esta pregunta. Ah, gracias. Y sí, tenemos un momento para una pregunta más para cerrar. ¿Cómo hacemos que las ciudades se enfoquen en vecindarios? ¿Cuál es su mensaje que deberíamos de llevarnos? Charles. Entonces, para mí, Charles dice para que las ciudades se enfoquen en los vecindarios, pues algunas ciudades, sí, todas las ciudades se están enfocando en los vecindarios. La pregunta debería de ser cuáles vecindarios se están priorizando y cómo es que podemos lograr que se enfoquen en las comunidades o vecindarios desatendidos. La única manera que podemos hacer eso es continuar estando en la mesa, abogando y hablando en nombre de esas comunidades. Entonces, toma que nosotros eh, hagamos nuestras propias partes en ese proceso. Buenísima pregunta y respuesta, y es algo que todos nos deberíamos de estar haciendo. Esta es Meg, nos voy a cerrar agradeciéndole a todos por ser parte de este seminario web, por contribuir, participar. Nosotros diseñamos esto en estos procesos de fortalecer y esperamos que la auditoría de I2 verdaderamente subraye y que sea otra práctica buenísima de salud pública. Hay muchas más. Sabemos que estas asociaciones que centran en las personas que tienen más que recibir de estas mejorías ambientales como personas con discapacidades son esenciales para la recuperación de la emergencia de COVID-19 y más y para hacer nuestros movimientos más resilientes, ten- vamos a proveerles una práctica para también cómo acompañar la auditoría de I2 y celebrar el ADA y comprometernos a su promesa. Como una pregunta o una llamada de acción final, les pedimos que por favor usen el código QR o nos enlaces en el chat que les va a conectar a una encuesta en inglés o en español de un seminario, una evaluación de este seminario web. Y con eso, soy muy agradecida a Charles Brown, a Sarita, a Mike y a Karen y a Priya y The Partnership por la gestión y el apoyo continuo de NPHI para asegurar que la discapacidad sea parte de fortalecer la salud pública. Muchas gracias a todos. Gracias.